Las órdenes de caballería, desde la Edad Media, fueron creadas por los monarcas europeos después del fracaso que hubo con las cruzadas, pero también con el ánimo de fortalecer fundamentalmente el sur de Europa de los ataques que recibía del Islam. Tres caracteres se pueden distinguir en este tipo de instituciones. Por un lado, podemos considerarlas como instituciones religiosas, pero también como instituciones militares y, como no, instituciones cortesanas. Una de esas instituciones, de esas órdenes de caballería, fue fundada allá por el siglo XV, en el año 1430, en Brujas, por Felipe el Bueno, el duque de Borgoña, que se casó con Isabel de Portugal y en homenaje al casamiento creó la orden llamada Toisón de Oro. Toisón de Oro, orden de caballería, en el programa Huellas de nuestro tiempo. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy vamos a debatir y a centrarnos en las órdenes de caballería. Estas instituciones tuvieron un significado desde la Edad Media importante, casi podríamos decir vital para la sociedad de la época. Por un lado, conjugaron lo que era la ética caballeresca de la Edad Media con esos principios y valores que tenía el monje. En principio fueron instituciones creadas con un sentido humanitario. Poco a poco se fueron convirtiendo en órdenes militares, pero además de eso fueron instituciones que adquirieron con el tiempo un gran valor político y económico, llegando a alcanzar una cota de poder importante. Estamos, por tanto, centrándonos en las órdenes de caballería. Antes decíamos en la presentación del programa que tuvieron tres tipos de caracteres. Por un lado, tenía un carácter religioso, destacaban sus miembros por la unión de los valores religiosos, pero también tuvieron un carácter militar. Los nobles, fundamentalmente aquellos que tenían posesiones, podían fundar este tipo de instituciones como defensa personal y de sus territorios. Y a partir del siglo XV, XIV, se pusieron de moda. Es algo así como reconocer que todos los príncipes, fundamentalmente europeos, a los que hacemos referencia concretamente en este programa, fundaron órdenes militares, pero con un sentido cortesano, con un sentido más de recibir no solamente la protección militar, sino también otro sentido de estímulo. Competían en actividades de ocio, de caza, y llegaron a tener un gran nivel e importancia. Hoy nos vamos a centrar en una de ellas, el Toisón de Oro, como les decíamos en la presentación del programa. El estudio de esta orden de caballería está realizado por nuestra invitada, doña María José Martín Peñato, a la que, como siempre, le damos la bienvenida y el agradecimiento por haber acudido a nuestro programa, María José. Encantada. Doña María José Martín Peñato Lázaro es una de las cofrades de la primera época de la fundación de la Cofradía Internacional
de Investigadores de Toledo. Es profesora titular de Numismática y Epigrafía de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia del Arte y en Historia Medieval, y es además investigadora de una forma muy especial porque tiene una gran dedicación a ella, a la numismática. En el programa solamente habrá un momento que hará referencia a una novedad de su investigación, pero la tendremos que provocar para que lo manifieste. Pues bien, amigos, con esta idea empezamos, María José, con la primera pregunta obligada. Yo he planteado el programa pensando en la organización, fundación, creación, como queramos denominar, de las órdenes de caballería. La Edad Media es rica y después, posteriormente, como veremos, hasta en el siglo XV y hasta la actualidad, hasta hoy día, llega este concepto de institución. Pues bien, ¿cómo se forman? ¿Cuál es el origen de una orden de caballería? Bien, en principio me gustaría decir, y casi literalmente leerlo, que aparte de que las órdenes de caballería se van a multiplicar a lo largo de toda la Edad Media, van a dar, y yo creo que en esta frase se resume bastante bien, gran importancia al ritual ceremonial como máxima expresión de poder, como veremos a lo largo de esta charla, con un sentido de la estética y un simbolismo que repercutió en las distintas representaciones de los monarcas. Es importante destacar el esplendor y la grandeza de las cortes europeas durante la segunda mitad del siglo XV, especialmente en la corte de Borgoña. Con todo esto más lo que has comentado sobre las órdenes de caballería, nos vamos a enfrentar hoy a una orden denominada la Orden del Toisón de Oro, en el que creo que es muy importante hablar de un origen muy remoto que quizá muchas personas desconozcan. Para comprender un poco la importancia y los orígenes remotísimos del Toisón de Oro, en principio habría que hablar de la dinastía de los Capetos. La dinastía de los Capetos, o Les Capetiens, que es en francés, va a constituir la institución más importante y real de Europa, creada en el 987 por Hugo Capeto, y un rey de Francia, y durante nada menos que 1000 años nos encontramos en que los reinos europeos, de los representantes de las diferentes ramas de esta dinastía, siguen gobernando. Un ejemplo actual sería nuestro rey Felipe VI de España y Isabel II, que es también descendiente por línea femenina de los Capetos. ¿Qué ocurre? Que con la muerte del último Capeto va a sustituirse por la rama de los Valois y va a seguir hasta llegar al auténtico fundador de la dinastía del Toisón de Oro, que va a ser Felipe o duque Felipe III, duque de Borgoña y conde de Flandes. Hijo de Juan Sin Miedo, nieto de Felipe el Atrevido, él, con motivo de su tercer matrimonio, de los anteriores no había tenido descendencia, su tercer matrimonio con Isabel de Lancaster, decide crear esta orden del Toisón de Oro. Y el 10 de enero de 1430, en la ciudad de Brujas, los Países Bajos, como sabemos, con motivo de esta tercera boda, instituye la Orden del Toisón, estableciendo unos estatutos que van a constituir un verdadero código de virtudes caballerescas. Esta orden, en palabras de Fernando Checa, que lo define muy bien, otorgaba una extraordinaria relevancia a las ceremonias, al ritual, a su representación y a la sensación estética y formal de sus caballeros,
elaborando un simbolismo que incluso llegó a influir en la manera de representar a los soberanos a través de las ceremonias y los retratos. Es decir, María José, estamos hablando de órdenes muy cortesanas, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que vamos a ver cómo la orden Sí, sí. del Toisón va evolucionando. Por ejemplo, cuando veamos con Carlos V cómo va evolucionando, en un principio será una orden más local, más borgoñona, hasta llegar a ser un instrumento político importantísimo. Por lo cual veremos Sí, poco sí. a poco. ¿Qué hace Felipe el Bueno? Bueno, pues él elabora unos estatutos, son 66 artículos, y pone de relieve el carácter religioso de la orden. Durante su gobierno hay 10 capítulos de la nueva orden. El primero va a tener lugar en la ciudad de Lille, al norte de Francia, y él va a ser el primero que va a nombrar a 24 caballeros, y que va, vamos, a 24 caballeros que va a ingresar en la orden, y esto va a ser aprobado y confirmado por el Papa Eugenio IV en 1433. ¿Qué finalidad en un principio tiene? Bien, pues en un principio se decide que debían de pertenecer esta institución, los miembros de esta institución debían de pertenecer a la antigua nobleza borgoñona. Y nos dicen, teniendo como reglas fundamentales la defensa de la fe cristiana, la incompatibilidad del Toisón con cualquier otra orden, abstención de los reyes y emperadores que podían ser miembros de otra institución, la prohibición de que una mujer pudiera desempeñar la jefatura y la soberanía de la orden, y el requisito de ser católico para poder ser elegido. Y otra cosa importante que va a perdurar hasta nuestros días, la obligación de devolver el toisón cuando esa persona fallezca o cuando sea expulsado. Por lo tanto, sería vitalicio. Sí, sí. María José, estamos hablando de toisón de oro. Nuestros telespectadores dirán, bueno, lo hemos visto alguna vez, nos suena un poco eso, porque lo hemos visto en los reyes y siempre personas de gran prestigio social, porque tuvieron gran poder las órdenes. Yo citaba que tenían una función militar. Aquí estamos hablando de mucha ceremonia, de iconográficamente riquísimo. Muy cortesano. Sí. Claro, esto era una manera de premiar de alguna forma cortesanamente, porque ya sabemos que los nobles empezaron viviendo aisladamente en sus palacios y castillos, pero después se fueron relacionando y acumulando en torno a cualquier monarquía. Y eso es un signo de cortesano, ¿verdad? De ahí viene el nombre, estar junto con la corte. Pero, ¿qué distintivo tenía? En principio, vamos a ver, en principio se puede decir que estaban muy vinculados a la nobleza y al clero. Eran como en principio, tenían, eso era lo más importante. Pero después se decide que tienen que tener una insignia o tienen que tener un collar, que es lo que más o menos me imagino que te refieres. Y el nombre de toisón de oro. Ese toisón de oro. ¿De dónde viene el toisón de oro? El toisón de oro, la palabra toisón, ahí lo tenemos reflejado, proviene del francés vellocino, que significa la piel de carnero. ¿Por qué esto? Bien, independientemente de la gran belleza que tiene este collar, que está hecho con 26 eslabones, con la letra B de Borgoña, entrelazados, algunos con pedernales, con despiden llamas, etcétera, etcétera. Aparte ya de eso, vamos a ver qué simbología tiene ese carnero o ese cordero. Existen una serie de versiones, desde un punto de vista realista, diría yo en principio, que es la gran riqueza ganadera que tenía Borgoña y fundamentalmente Brujas, que es de ganado lanar,
que es de donde precisamente Felipe el Bueno funda la orden, en Brujas. Sí, sí. Tiene una gran riqueza ganadera y era la capital mundial de la lana y la ciudad elegida para esta orden. Esto sería como si dijéramos desde un punto de vista... un simbolismo nacional, ¿no? Nacional. Pero hay controversias porque Sí. en esa etapa está muy de moda lo de los mitos grecorromanos. Les gusta dar una explicación a por qué, independientemente, Claro. aparece ese cordero. Lo entendemos, ¿no? Claro. Se puede entender. Claro. Y nos encontramos pues con dos leyendas mitológicas muy de moda en las cortes europeas del Renacimiento. Nos encontramos con una leyenda de Jasón y los argonautas, que es una de las interpretaciones que se da, pero más adelante se decide que se le va a incorporar una leyenda bíblica y entonces se da la explicación de que el carnero, como se denomina, o bellocino, es como consecuencia de que Gedeón ofrece este cordero a Dios como acción de gracias por las victorias obtenidas contra los madianistas, que es un pueblo nómada árabe, y como consecuencia de eso le da un simbolismo religioso y al mismo tiempo le da un simbolismo cristiano. Muy atractiva Claro. el origen, el porqué. Claro, es decir, porque un sentido mitológico, cristiano y a la vez ya renacentista. Claro. Ya estamos en el siglo XV. Exactamente, exactamente. Sí, también me gustaría comentarte la cantidad de testimonios que tenemos de esta insigne orden y con este bellocino. Tenemos representaciones, veremos algunas en las imágenes, de todo tipo, desde ornamentos sagrados, pasando por la orfebrería, pasando por magníficos tapices que va a heredar, esos tapices de Felipe el Bueno, va a heredarlos Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, y también muy habituales en los escudos heráldicos, como también vamos a ver en las imágenes. Sí. Escudos de piedra, escudos como si dijéramos, de muchas formas. Entonces nos vamos a encontrar a lo largo de la historia cantidad de representaciones. Podemos ir de viaje y encontrarnos, mira, este escudo, anda, y esto que rodea el escudo, ¿qué es? Pues es el toisón de oro o el bellocino. Sí, también comentarte que hay veces que ese collar se sustituye por una cinta roja, como ahora ya vamos a ver. Vamos a encontrarnos aquí con Felipe, a ver si podemos ver la imagen de Felipe el Bueno, con la imagen de Felipe el Bueno, que es ahí, que es el auténtico fundador. Como ves, me gustaría resaltar... Sí, va rodeado con el collar. Exactamente. Es un collar. Pero tú hablabas del toisón de oro. María José, hablabas en algún momento que por no llevar el collar, llevan solamente y lo vamos a ver, cinta. La cinta. Lo que sí que me gustaría en estas imágenes que vamos a ver ahora, un poco por qué esos vestidos, a ver si ponen la imagen, por qué esos vestidos negros, un momentito, vamos a volver al primero, a la primera imagen. ¿Por qué esos vestidos negros? ¿Por qué esos ropajes? Aparte de la suntuosidad que puede tener, fue un poco trágica la muerte de su padre, Juan Sin Miedo, y entonces él decidió, por una parte, llevar esa especie de manto negro y también por otro motivo que era el de resaltar, como si dijéramos, resaltar el toisón. En la siguiente imagen nos encontramos, porque todo esto es curioso, Felipe el Bueno, sigue siendo el mismo. Continuamos. Pero es muy curioso porque nos encontramos con una moda que fíjate, Andrés, una moda que por decreto se cumple, que es la siguiente. Le vemos, tiene la cabeza totalmente afeitada, pero lleva un casco como peluca. ¿Sabes por qué? Pues porque como hay ahí una gran parafernalia de todo ello, quieren distinguir los miembros de la aristocracia, con lo cual uno de los distintivos que va a tener va a ser la cabeza afeitada, ese casco
que es una peluca, y para distinguirlos de los otros miembros. Se confunde con una peluca, no es exactamente... Es una peluca. Es una peluca. No, es la cabeza afeitada y luego una peluca, que esa peluca es un casco. O sea, es una peluca con forma, como si dijéramos, con forma de casco. Esta sería, pasaríamos a la otra imagen. Ahí tenemos Me ha otra gustado, versión. Sí, para que veamos un poco la cantidad de representaciones. Aquí nos encontramos en bronce con Felipe el Bueno, sigue siendo Felipe el Bueno, o sea, el fundador de la orden, con ese denominado chaperón o capirote, que es el sombrero que lleva, y luego toda esa parte de abajo, que es como una especie de largo, como si dijéramos una cinta larga, pero el toisón que lleva, y ahí, aunque no se vea muy bien, sí le tenemos muy identificado, porque nos dice en latín Dux Burgundiae, es decir, Philippus Dux Burgundiae. Esta es otra de las representaciones de Felipe el Bueno. A Felipe el Bueno le va a suceder su hijo Carlos el Temerario. Carlos el Temerario, aquí nos encontramos, él engrandece la orden, concede collares a reyes extranjeros y con el fin de establecer alianzas entre ellos, etcétera, etcétera. Pero, no sé, ahí tenemos otra vez, todos los que vamos a ir viendo tienen el toisón de oro. Tú estás hablando de alianzas y entonces Borgoña tuvo en la historia europea un gran relieve, ¿no? Un gran relieve, porque nos encontramos con Ducado de Borgoña, con Condado de Borgoña, es decir, Borgoña tiene una gran importancia, no se puede delimitar exactamente, aunque ahora podríamos decir que Borgoña está en Francia, Borgoña actual no tiene que ver con todo el Condado y el Ducado de Borgoña. Pero estás hablando de Flandes, Países Bajos, claro, todo. Y estás hablando de una gran influencia. Una gran... Es decir, que casi podríamos decir que ese ducado tuvo un carácter de realeza, ¿no? Muchísimo, totalmente. Y además ten en cuenta que ahora vamos a ver por la hija de Carlos el Temerario, María de Borgoña, que ahí ya se va un poco a extinguir, porque ocurre lo siguiente. Carlos el Temerario... vamos a ver alguna imagen de él. Sí, vamos a ver acá, ahí. Carlos el Temerario, que es hijo de Felipe el Bueno, tiene el problema de que no tiene descendencia masculina, con lo cual, según los estatutos, no puede heredar su hija, María de Borgoña. Ahí ya empezamos con unos reyes muy importantes, porque empezaremos... Pero ya empezamos con un problema dinástico. Claro, pero ¿qué ocurre? Que su marido, que es nada menos que Maximiliano de Austria, Maximiliano I de Austria, que son los abuelos, ya veremos, los abuelos de Carlos V. Bien, pues, ¿qué ocurre? Bueno, como se casa con Maximiliano de Austria, va a ser él el que herede la orden del toisón. Por lo tanto... Es decir, no la mujer, que era la hija, la línea directa. De María Borgoña, claro, exactamente. Entonces, al no poder, al extinguirse un poco esa rama de Borgoña, vuelve a pasar la corona a Francia y se inicia un nuevo sistema de sucesión, como luego vamos a ver. Y se inicia el comienzo del largo periodo de los Habsburgo hasta Carlos II, que es el último Austria de los Habsburgo. Que veremos posteriormente. Posteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser Maximiliano de Austria, que lo vamos a ver ahora aquí en una foto de familia, el que nada menos llega a ser, ahora te lo explico, llega a ser Maximiliano de Austria, Maximiliano I de Austria, llega a ser electo del Sacro Imperio Germano, o sea, emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, y ahí pues está aquí, toda la familia. Exactamente. Cuéntanos, María aquí José. tenemos, efectivamente, aquí tenemos bastante ilustrativo un cuadro de familia, porque nos encontramos con Maximiliano de Austria, María de Borgoña y están, por otro lado, están Felipe el Hermoso, hijo Felipe el Hermoso de ellos, y sus nietos, Carlos I o Carlos V, Fernando su hermano y María su hermana de Borgoña.
Y además, si nos damos, aunque no se vea bien, ahí Maximiliano lleva el toisón como soberano, Sí. y su hijo Felipe, Felipe el Hermoso, También lo lleva. Y su nieto Carlos, como caballeros, llevan el toisón. Bien, María José, llegamos a la mitad del programa y quedamos ahí emplazados, ¿sí?, en esa foto, porque hay un cambio de dinástico, sí, y un nuevo rumbo, sí, de la orden Toisón de Oro. Exactamente. Amigos, hacemos una pausa, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y seguiremos con ustedes. Continuamos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy estamos metidos en la historia. El hombre siempre es historiador, aunque no quiera, porque su vida es una historia. Pero hoy estamos en la historia de las órdenes de caballería. Habíamos analizado en la primera parte cuál es el origen de estas instituciones religiosas, militares, cortesanas, y contábamos en el estudio con un personaje muy próximo a nosotros, porque es una gran cofrade, doña María José Martín Peñato. Es profesora de la Universidad de Madrid, de la Complutense, profesora de numismática y epigrafía y una gran estudiosa de la Edad Media y de la historia del arte, y nos había analizado una orden muy concreta, muy europea, pero que termina siendo española, la Orden del Toisón de Oro. En la primera parte habíamos dejado el tiempo ahí un poco en espera, y nos habíamos quedado históricamente con la familia austriaca de Maximiliano, que fue emperador. Y nos habían puesto una imagen que, si nos la vuelven a poner, es muy ilustrativa, porque María José ahí había citado a la familia. Pero, aunque sea repetir la idea, ¿por qué de Borgoña se pasa a la familia de Maximiliano de Austria? María de Borgoña, que es la hija de Carlos el Temerario, no puede heredar el toisón, y porque es mujer, según nos cuentan los estatutos, y entonces se casa con Maximiliano I de Austria. Están ahí toda la familia. Y Maximiliano de Austria, que es emperador, le hacen emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y a él es al que le imponen el toisón, concretamente en Brujas, en la Catedral de San Salvador, donde recibe el collar del toisón. Aquí a ver, un momentito para ver la familia. La tenemos es un retrato importante, porque tenemos, como antes comentábamos, Maximiliano de Austria, su mujer María de Borgoña, su hijo Felipe el Hermoso, que jugarán un papel fundamental para luego toda la dinastía, toda la otra parte que llegará a España, sí, el toisón, su nieto Carlos I, su hermano Fernando y su hermana María. Es decir, María José, partiendo de esa familia, nos encontramos con un personaje que interviene en la historia de España, Felipe el Hermoso. Exactamente. Y cuando viene Felipe el Hermoso, trae también la orden. Exactamente. Incorpora la orden. Exactamente. Felipe el Hermoso, su padre, pacta un poco el matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana de Aragón, Juana la Loca, hija de los reyes católicos, y es un pacto, así salió luego de mal, pero es un pacto de matrimonio
que les parece muy ventajoso a Maximiliano y por eso lo hace. Con lo cual, yendo un poco ordenando lo del Toisón, seguiríamos con que es Felipe el Hermoso el que lo hereda. Ahí ya, ¿qué ocurre? Que Felipe el Hermoso, al casarse con Juana la Loca, hija de los reyes católicos, ahí ya, con esa unión, nos vamos a encontrar más adelante con que el Toisón, más adelante, va a pasar ya a España. Felipe el Hermoso, como la mayoría de las personas saben, tiene una vida muy corta. Con 6 años es proclamado rey y a los 28 años muere. Con lo cual, tienen que, bueno, concretamente el cardenal Cisneros tiene que asumir su primera regencia en el Reino de Castilla, y ahí le tenemos, retrato de Felipe el Hermoso, con esa, más o menos, siguiendo esas vestimentas que han utilizado antes sus antecesores. Y al morir Felipe el Hermoso, nos encontramos con algo realmente muy importante, como va a ser el imperio de Carlos V, es decir, el gran imperio de Carlos V, que merece un poco la pena hablar un poco más, como yo digo, un poco más detalladamente de él. Por todas estas cosas que ocurren, la muerte de Felipe el Hermoso, que se casa con Juana la Loca, nos encontramos con un imperio que yo investigué mucho cuando el último libro mío sobre el siglo XVI y XVII, la moneda en Toledo, fue un rey que investigué bastante en cuanto a su política y por supuesto a sus monedas. ¿Qué ocurre? Pues que se encuentra con un patrimonio inmenso, porque hereda todas las posesiones de sus 4 abuelos, los 2 abuelos maternos y los 2 abuelos paternos, pero además hereda las tierras de América que se han descubierto. Por lo tanto, por herencia de su abuelo de Habsburgo, Maximiliano, los territorios patrimoniales austríacos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Esto creo que es importante un poco resumirlo lo más posible y decirlo. El imperio de Carlos I es tan enorme sus posesiones que va a estar muy condicionado, de tal forma que a pesar de tener unas enormes remesas de oro y plata que vienen de América, nos vamos a encontrar con que tiene que estar siempre luchando contra Francia, enemigo total Francisco I, contra las revueltas de Inglaterra, contra los turcos defensivos y ofensivos. Es decir, es un gasto tan tremendo, que aunque se echan mano de todas esas remesas de América, llega un momento en el que es imposible gobernar todo aquello. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, Eliot, que lo califica como un emperador perpetuamente errante que se agotó en sus intentos de cumplir una misión sagrada que demostró ser imposible de llevar a cabo. ¿Qué ocurre? A pesar de que hereda, no vamos a hablar de monedas, pero sí decir que una moneda tan emblemática como es el ducado, una moneda querida por todos los extranjeros y por todo, una moneda fantástica que hereda de sus abuelos. Los ducados, hay una saca enorme por parte de la corte flamenca, etc. Y después impone 2 monedas, dos tipos de monedas que serán el escudo, que todos los Borbones seguirán con el escudo, y el real de A8, que fíjate si es importante que el dólar y otras divisas vienen del real de A8. Con lo cual, por un lado será muy buena política por todo eso que hay ahí, pero por otro lado se va haciendo como si dijéramos un ovillo grande de una deuda que es muy difícil, como si dijéramos luego, de solventar. A ver si le vemos en la imagen. Entonces, en cuanto al Toisón, él es una persona con 19 años en el mismo sitio donde, en Aquisgrán, el mismo sitio donde en el año 800 coronan emperador a Carlomagno, a él le coronan, luego en Bolonia, en fin, tiene todo tipo de agasajos en ese sentido. Y como podemos decir
que ya la orden del Toisón es anterior, bueno, vamos a ver esto, luego veríamos, la orden del Toisón cambia. Allí le teníamos... Aquí, a ver, teníamos a Carlos V con una, a ver si vemos, bueno, vamos a ver esta. Esta es Carlos V con su hermano Fernando I. Fernando I fue rey de Bohemia, fue también de, no me acuerdo ahora exactamente de qué sitio, pero luego, cuando ya Carlos V está cansado y tal, él es un poco el que sucede y se queda un poco como emperador de los dominios. Ambos tienen toisón de oro. Ambos tienen el toisón de oro, puestos los dos. Como ves, los dos el toisón de oro. ¿Qué cambios hace Carlos I? Modifica la orden. Modifica en el sentido siguiente. Era una orden más local, más borgoñona, más cortesana, como tú decías. Bien, pues la va a magnificar de tal forma que el papel que va a hacer va a ser un papel importantísimo desde el punto de vista político, es decir, va a ser un instrumento político muy importante. María José, yo antes dije... Sí. No sé, un poco adelantándome a lo que tú ibas a hablar, que tuvieron una importancia política y económica y adquirieron gran poder estas órdenes. Totalmente. ¿El toisón como tal cumplió este requisito? Sí, fundamentalmente digamos que el clero, la nobleza, los reyes, todos ellos eran... A ver, el toisón se otorgaba a personas de una gran influencia. Entonces, sí que lo reunió dentro de la economía de cada momento y para ellos era como no solamente ya un honor, sino algo que les daba más poder y sobre todo algo que quizá no haya hecho demasiado hincapié en ello, esa simbología del poder. Ese símbolo, ellos, esa simbología que es tan en el mundo renacentista del poder, como un instrumento político, como todo eso va a llegar un poco al culmen con Carlos V. Pero has dicho que Carlos V modifica la orden. Sí. Modifica la orden y yo encuentro sentido. Sí. Nuestros telespectadores entenderán este paso. Tú acabas de decir que de un sentido localista se le da un sentido imperialista. Totalmente. Y eso universal. También le da la orden de caballería en general, que era pues casi, podríamos decir, de ciertas zonas y localidades muy concretas, aunque se extendían. Calatrava, la orden, la orden de Malta fue un poco más amplia en su intervención, pero Santiago, Calatrava, Montesa, pues eran regionalistas, podríamos decir. Efectivamente. Carlos V a todo le da, y es lo que yo quiero que recalques, ¿a todo le da un sentido imperialista? Sí, y además una cosa importante, con Carlos V es la primera vez con el toisón que se celebra fuera de los territorios extranjeros de Borgoña, es la primera vez que se celebra en Barcelona, concretamente, en la catedral, el primer capítulo en España, con lo cual se puede considerar un acontecimiento absolutamente histórico, porque anteriormente los capítulos o las órdenes, todo lo que se celebraba, todo lo que se les imponía a los miembros de la orden, no era en España. Entonces aquí sí que va a ser concretamente en Barcelona, y es una manera de que, al ser la primera vez que se impone en Barcelona el toisón en España, queda absolutamente vinculado ya, consagrado, diría yo, a la corona de España. María José, a mí me reclama, me lo está pidiendo el programa, me lo estás pidiendo tú cuando estás hablando. Hay una ceremonia, tú hablabas, muy ceremonioso, porque cuando hablamos de corte siempre hablamos de ceremonia, pues desde siempre, ¿verdad? Desde el rimado de palacio del siglo XIV hasta hoy, todo es ceremonioso. Y has citado Barcelona.
en esa localidad y en ese momento, en ese llamado capítulo, aparece un sentido específico con un boato procesional de la orden. Sí, vamos a ver, las procesiones, que por cierto vamos a ver es anónimo el códice, pero tiene todo el tema del Toisón está rodeado de una riquísima iconografía, de un gran boato, de unas grandes celebraciones, y se le va a dar aquí, por ejemplo, un poco lo que comentábamos. Este es un códice anónimo que tiene nada menos que 120 y tantas ilustraciones, y entre ellas, entre esas ilustraciones, tiene una ilustración sobre la importancia, aquí quizá también te contesto a lo que me comentabas, que me preguntabas, esto significa, está en alemán, la parte de arriba es un códice flamenco, pero fíjate, te explico un poco por qué esos trajes y la diferencia que hay. En este códice aparece una ilustración con la procesión de la insigne orden del Toisón. Y además se corresponde, esto se celebra, se habla de Bruselas, y primero nos encontramos con los trajes de terciopelo carmesí, con mantos de terciopelo carmesí también, bordados en oro, y con las divisas, aquí no se ve bien, cruces de San Andrés, etcétera, etcétera. Todos los primeros llevan, son misas, el Toisón. Ves que en la otra aparece una misa de requiem, por eso aparecen en negro, una misa de requiem con largos mantos de paño negro y el collar de la orden, las capuchas echadas como si dijéramos para detrás. Fíjate qué boato todo el de las vestimentas en honor de la Virgen. Ese sería el segundo día, es una procesión de 3 días, primer día con el color carmesí, segundo día la misa de requiem, y el tercer día nos encontramos con el blanco, que es como si dijéramos mantos de damasco blanco, la resurrección. Con lo cual hay vuelvo a repetir esta palabra, una enorme simbología. Y esto es una procesión que ha aparecido en este códice de 120 y tantas ilustraciones de otros temas. María José, esto es muy atractivo. Muy atractivo. Muy atractivo, es decir, tenía un sentido simbólico, tú dices, pero también un sentido muy realista. Y religioso. Es decir, primero aparece en la procesión el símbolo, diríamos, del poder. El poder total. El carmesí. Total. Después viene también el luto por la muerte. Exactamente. Pero se enlaza con un sentido religioso de la resurrección. Efectivamente. Es decir, este es un códice para tenerlo en la mano y protegerlo. Sí, fue algo que, o sea, aparecer entre los 100, y además un códice anónimo, no se sabe, de 1500 y pico, aparece esto del Toisón con una importancia y un poderío, diría yo, y luego es una imagen preciosa. Claro, nuestros espectadores se preguntarán muchas veces cuando ven a nuestros reyes que llevan el collar puesto o que llevan la cinta con el vellocino. Oye, vaya unos adornos que se ponen los reyes, pero todo tiene su explicación histórica. Totalmente. Y su motivo histórico. Totalmente. Pues, bueno, pues si te parece, ahí tenemos, fíjate, es muy bonito que nos comentes ese escudo, María Aquí José. nos encontramos, hay multitud de escudos heráldicos rodeados del Toisón de oro. En este caso es un escudo heráldico de Carlos I de España, bueno, V de Alemania, en Viena, en Navarra, y aquí, lógicamente, nos encontramos con Navarra, la primera, el cuartelado de Navarra, después nos encontramos con Castilla y León, abajo nos encontramos con Aragón y 2 Sicilias. Dos Sicilias. Y 2 Sicilias, que es el que va cruzado. Pegado a las barras. Pegado a las barras. Y luego
aparece abajo la granada en punta, siempre la granada en punta, luego veremos otro escudo precioso heráldico. Y aquí, en este caso, el águila bicéfala con las acoladas, que significa acolada, significa juntas, que es algo de, y la corona imperial de Carlos V. Entonces, y cuando muchas veces mis alumnos van de viaje y tal, vienen y me dicen, ay, María José, que hemos visto, qué bien y que hemos sabido, y este escudo, y tenía el toisón, y no sé qué. Hay muchísimos, en piedra, muchísimos, por cualquier sitio, muchas veces. Sí. Hombre, ahora no viene al caso porque es otro tema, pero la Casa de la Moneda de Toledo, mi tesis doctoral y que tantos años he investigado sobre ello, pues tenemos evidentemente en Núñez de Arce, arriba, que es ahora el Consejo Consultivo, tenemos el escudo heráldico con el toisón de oro rodeado. De ahí que yo haya tenido que investigar tanto. Sí. Pues fíjate, lo tenemos en Núñez de Arce. Y en la Puerta de Bisagra, quien entre a Toledo se va a encontrar con el gran escudo de Carlos V. Exactamente. Y el toisón de oro. Y el toisón, si es que está en muchísimos sitios. Bueno, pues luego, después de Carlos I, que podríamos hablar muchísimo de él, no tenemos tiempo, su hijo, Felipe II, un buen monarca, también, no tanto como luego sus descendientes, va a Felipe II, hereda todo lo de su padre, tiene, mira, ahí tiene las mismas vestiduras que en la batalla de San Quintín, Felipe II. Ya ves, siempre son muy de su espada o su bastón de mando. Claro, el signo del poder monárquico. Exactamente. Pues Felipe Pero lo importante es el toisón, ¿no? Y ahí aparece todos, en todos aparece el toisón. Felipe II, que va a influir su carácter en el toisón, y dirás, ¿por qué? Pues mira, Felipe II, a diferencia de su padre, es un rey profundamente castellanizado y muy centralizador. Eso que puede ser positivo en principio, al final fue un poco negativo. Tenía que haber, como si dijéramos, viajado más y no quedarse demasiado... ¿Pero todo eso influía en el toisón? Sí, te cuento por qué. Resulta que Felipe II, que sus ministros muchas veces les dicen, con Felipe II tenemos, ya ahora veremos un escudo, tenemos Portugal, que se queda con Portugal, etcétera, etcétera. Pero no le gusta viajar. Y entonces decide que, claro, que con el toisón tiene que ir a este sitio para nombrar a los nuevos caballeros. ¿Y sabes lo que se le ocurre? Pues la transforma porque con su permanencia continua en España, él no quiere volver a Flandes, solicita del Papa, fíjate, la autorización para nombrar directamente a los caballeros cuando se produjeran vacantes, sin necesidad de tener que ir a consultar con los miembros de la orden fuera. Con lo cual, dada la dificultad de, evidentemente, viajar a tantos lugares tan dispersos y posesiones tan enormes, pues recurre al Papa Gregorio XIII y se lo pide, le pide. Y el 15 de octubre de 1577 el Papa se lo concede. Con lo cual, tanto él como Felipe III y Felipe IV van a cambiar, porque el Papa se lo ha consentido por un decreto, que puedan nombrarlos sin tener que ir fuera. Hay otra imagen del escudo preciosa, a ver si nos la ponen, de Felipe, esta. Fíjate, este es el escudo del cenotafio, escudo de armas, del cenotafio del Escorial. Vamos a ver, la mayoría de nuestros reyes están enterrados en el Escorial. Sí. Denominamos en su cenotafio como si dijéramos al mausoleo, ¿no? Entonces, en el Escorial, el monasterio de San Lorenzo, me ha parecido un escudo precioso, muy solemne, y sí me gustaría comentarte que este escudo, que es un escudo imperial tanto de Felipe II como de Felipe III como de Felipe IV, por este escudo podemos saber las posesiones. Muy rápidamente te digo, tenemos Castilla y León, Aragón, dos Sicilias,
Austria, Borgoña moderno, Borgoña antiguo y Brabante. Eso en cuanto al escudo grande. Pero luego tenemos dos escudos pequeñitos que los denominamos heráldicamente escusones. El escusón de arriba, con las quinas de Portugal, ¿qué significa? Que Portugal es nuestro, es decir, que está incorporada, se ha incorporado a la corona. A la corona, es decir, se ha quedado, o sea, Sí. Felipe II lo ha incorporado a España. Y tanto con Felipe II, como con Felipe III, como con Felipe IV, nos encontramos con ese escudo chiquitito en la parte de arriba, que son las quinas de Portugal, y que nos está diciendo que Portugal es nuestro. Y luego un escusón pequeñito abajo de Flandes y Tirol. Este sería... María José, estamos con los Austrias. A mí me agradaría, no vamos a hacer un análisis histórico porque nos saldríamos del programa, pero hay algo que yo quiero que por lo menos nos cites. Carlos II, no queremos ni interpretar su repercusión, porque fue grande, la repercusión no directamente, sino con su muerte en la historia de España. Pero hay algo que a mí me llama la atención cuando tú me lo decías, el Ducatón de Oro. ¿Eso qué es? Ay, sí. Lo que pasa es que sería ideal verlo aquí. Bueno, pero aunque sea muy breve, vale. Dinos qué es el Ducatón de Oro en la época de Carlos II. Vamos a ver. El Ducatón, magnífica moneda, el Ducatón viene del Ducado. El Ducado es en la segunda reforma de los Reyes Católicos, hacen dos reformas monetarias, la de 1475 y la de 1492. En la segunda reforma cambian la palabra castellano, porque les parece, valga la redundancia, muy castellanizado, son los castellanos de oro, magnífica moneda, y la cambian por el ducado. El ducado tiene sus múltiplos y, aparte ya de los múltiplos del ducado, nos encontramos con algunas monedas, como puedan ser, no están aquí, el centén de oro de Felipe III y Felipe IV o el cincuentín de plata. En este caso nos encontramos con el Ducatón, que son monedas tan magníficas que se duda, por no decir casi sin dudarlo, pero bueno, se duda que estuvieran en circulación y que se hacen de una manera ostentosa, como para demostrar un poco el poder, las posesiones que tienen. Y en este caso, si nos lo ponen otra vez, nos encontramos con que aquí, aunque no se vea bien, en el anverso nos pone Carolus Dei Gracia Hispaniarum et Indiarum Rex, que significa Carlos, rey de España y de las Indias. Esto sería en la parte del anverso. María José, como nos queda muy poco tiempo, lo del Ducatón ya me ha llenado la curiosidad. Nos queda poco tiempo, pero el toisón llega hasta nuestros días. ¿Qué ocurre en la época ya muy moderna? A partir de Felipe V, aunque sea un recorrido así histórico rápido. Sí, me hubiera gustado haber visto que hubiéramos visto la foto de Carlos II con la orden, con la vestimenta y la orden del toisón, pero si no tenemos tiempo no lo... Pero ese recorrido hasta hoy con Felipe VI. Felipe V. Felipe V. Sí, vamos a ver. La pregunta, VI. es simplemente ver esto, porque con esta frágil figura de él, eso que tienes ahí es el manto del toisón de oro. Simplemente quería que lo vieras. Bien, pues, ¿qué pasa cuando Carlos II llega a la guerra de sucesión y Carlos II está sin descendencia? Todos sabemos qué pasa con él. Y llegan los Borbones. El primer Borbón es Felipe V de Anjou. ¿Qué ocurre con el toisón de oro? Bueno, pues Felipe V de Anjou, por decisión testamentaria de Carlos II, decide que se argumenta que él es el heredero directo de todos los derechos unidos a la corona española y también al toisón. Ahora verás por qué hago aquí un pequeño inciso para luego seguir. Por lo tanto, él se atribuye el toisón. Pero el archiduque Carlos de Austria pierde la guerra de sucesión. Y es aquí cuando se abre dos ramas del toisón, la austriaca y la española. La austriaca, que la dejaremos a un lado porque... y la española, aunque sea brevemente, ¿cuál es el recorrido ahora voy. hasta hoy? Sí, la de Austria
A partir de 1918 es abolida porque no vuelve a haber ningún monarca. España, nos encontramos con todos los Borbones, desde el primero hasta el último Borbón, que todos tienen el toisón de oro. Por ejemplo, en España llegamos hasta 1931, con la llegada de la Segunda República, y ahí es abolida la Orden del Toisón. De aquí pasaríamos la etapa de Franco, también es abolida la etapa del Toisón, pero en cambio con Juan Carlos toma un gran auge, y sin decir la diferente función. En la actualidad, es importante. Al desaparecer las funciones políticas y las funciones militares, económicas, importante, el toisón ha venido a partir de entonces desempeñando un papel, yo diría que honorífico y representativo en determinados estamentos sociales. Se ha concedido a otro tipo de personas. Claro, por ejemplo, nos encontramos con que el rey Juan Carlos, antiguo rey, actualmente Felipe VI, de España, sigue teniendo, como lo podemos ver, el toisón. Y hay una cosa curiosa, ya se está hablando de que su hija Leonor, con 10 años, va a regalarle... Pero el rey Juan Carlos también adjudicó el toisón importante, a que se me otras olvidaba, personas. una cosa importante. El rey Juan Carlos modifica el toisón de una manera importante, porque nunca, hablo desde el punto de vista honorífico, porque nunca se le había concedido el toisón a una mujer. Y él decide, porque quiere hacerlo, concederle el toisón a la reina Beatriz de Holanda, después a Margarita de Dinamarca y también a la reina Isabel II de Inglaterra. Pero algún personaje español también. Bueno, esto te hablo como algo, estamos muy al final como del algo programa. muy excepcional. Como personas, evidentemente tenemos filósofos, tenemos a Apeman, tenemos a Adolfo Suárez, tenemos al emperador Akito, tenemos muchos personajes a los cuales se les impone el toisón de oro. Pero con una condición, ¿cuál? Sí. Normalmente suelen ser, actualmente suelen ser miembros de la nobleza o jefes del Estado también, o personas que él considera que por sus méritos se les debe de conceder. Es un cambio importante, muy importante. En la orden de caballería, desde la aristocracia, nobleza y personas de alto prestigio a otro concepto de atribución de la orden. María José, yo te agradezco esta exposición, aunque haya sido un poco rápida, pero hay mucho que hablar. Pero yo te agradezco toda esta inquietud que nos has mostrado y también información. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Y también a vosotros. Ustedes, como siempre yo les agradezco que Huellas de Nuestro Tiempo esté acompañado por su televisor. Muchas gracias.